¿Por qué para nuestro cerebro es tan difícil ahorrar? Esta es una pregunta que me he hecho muchísimas veces y que a la luz de varios estudios he intentado responder. Y hoy día les voy a traer un conjunto de razones de por qué científicamente es tan difícil ahorrar y, lo más importante, qué podemos hacer al respecto. Hola, mi nombre es Santiago y en este canal investigamos temas relacionados con las finanzas personales, la productividad y el estilo de vida. Y hoy día quiero responder una pregunta que me ha atormentado muchísimo tiempo. ¿Por qué es tan difícil ahorrar? ¿Por qué cuando intento explicarle a la gente los trucos del ahorro me cuesta tanto que lo implementen? ¿O por qué yo mismo muchas veces he querido ahorrar y pasan 1, 2, 3 meses de ahorro y paro de hacerlo? Esta pregunta me ha llevado a investigar muchísimos libros, muchísimos papers y hoy día les quiero traer un resumen muy cortito de por qué eso es así. El primer paper que creo que es fundamental para entender por qué nos cuesta tanto ahorrar se relaciona con nuestro cerebro. Este paper, que pueden ver en pantalla, se relaciona con un estudio que se hizo en el año 2007 en Stanford relacionados con resonadores magnéticos. ¿Qué quiero decir con eso? A distintos estudiantes y personas que fueron investigadas, las ponían dentro de un resonador magnético y les hacían la siguiente pregunta. ¿Tú te podrías poner a pensar en una persona famosa como Natalie Portman? Y las personas que estaban ahí se imaginaban a esta actriz muy famosa y empezaban a pensar en ella. El resonador magnético, al mismo tiempo que ellos estaban pensando en esta actriz, estaba midiendo qué pedazos o partes de su cerebro se estaban prendiendo. La parte que se les prendía, imaginémonos izquierda del cerebro, tenía que ver con los terceros, con los amigos, con personas que no somos nosotros mismos. Después, a estas mismas personas que estaban en este resonador magnético, les preguntaban, ¿me podrías contar qué comiste ayer? ¿Qué cenaste ayer? Y estas personas empezaban a pensar en qué estaban comiendo el día de ayer y empezaban a contarle a los investigadores qué estaban comiendo el día de ayer. Y se les prendía otro lado del cerebro. Es decir, cuando tú piensas en otra persona, se te prende un lado, cuando piensas en ti mismo, se te prende otro lado. Lo interesante estaba en que cuando a estas personas se les preguntaba un poquitito más sobre sí mismo, se empezaban a encontrar algunas peculiaridades. Por ejemplo, si a ti te preguntan, háblame de cómo vas a ser cuando pasen 40 años más, es decir, si tú tienes 20 años a los 60, es muy probable que se te prenda el lado del cerebro de los terceros. ¿Qué quiero decir con eso? Se te prende el lado del cerebro que está relacionado con otros, no contigo mismo. Tu cerebro, cuando piensa en ti mismo del futuro lejano, se imagina que es otra persona. Pero esto no es tan sencillo, tiene ciertas peculiaridades. Si tú empiezas a acercar en el tiempo este pensamiento de tu vejez, tu cerebro empieza a moverse de maneras extrañas. Por ejemplo, si es que tú piensas en ti mismo de 40 años más, se te prende un lado del cerebro. Si tú piensas en ti mismo de 20 años más, se te prende otro lado del cerebro. Y si tú piensas en ti mismo de mañana, se te prende otro lado del cerebro. Lo que es interesante es que mientras más te alejas en el tiempo, tu cerebro pasa del pensar en ti mismo a pensar en un otro. Entonces, esto es interesante porque esto explica, en cierta manera, de por qué es tan difícil ahorrar. Porque cada vez que pensamos en nosotros mismos del futuro lejano, empezamos a alejarnos del lado del cerebro de nosotros mismos y pasarnos al lado del cerebro que piensa en otros. Esto implica, obviamente, que lo que tú estás haciendo es empezar a sentir y pensar que cuando ahorras para el largo plazo, no le estás dando el dinero al tú del futuro, sino lo que estás haciendo es regalarle la plata a un otro distinto de ti mismo. Y es por eso que nos cuesta tanto ahorrar. Ahora bien, que nuestro cerebro piense que el nosotros de 40 años más es otra persona, no quiere decir que tú no vayas a hacer algo por esa otra persona. Nosotros los seres humanos muchas veces pensamos en otros y hacemos cosas buenas por otras personas. Piensa en tu familia, en tu pareja, en tus amigos. Tú puedes ahorrar para darle algo a tu pareja. Tú puedes ahorrar para darle algo a tu familia. Lo que importa, por lo tanto, es no que nuestro cerebro piense que el nosotros del futuro es otra persona, sino qué tipo de otra persona es en el futuro. De la mano al anterior, hay otro estudio complementario que me parece súper interesante. Ustedes sabían que existe un estudio que investigó a más de 400.000 personas durante 60 años. Ese estudio, que se llamaba el Proyecto Talento, investigaba a jóvenes entre 16 y 20 años y les iban haciendo preguntas periódicamente hasta que llegaban hasta los 60, 65 años. Es considerado uno de los estudios más fascinantes que se han hecho porque es uno de los estudios más grandes y omnicomprensivos del ser humano que existen y además que permite ese estudio tener mucha data disponible para que muchos investigadores de muchos lugares del mundo puedan sacar distintas conclusiones. Particularmente a mí me interesa mucho un paper que se hizo de Roberts y Damián. Este paper, que ustedes pueden ver en pantalla, lo que hace es investigar
¿cuánto cambian las personas con los años? ¿Nuestro cerebro nos hace ser distintos desde los 16, 20 años a los 60? Este estudio descubrió que si bien hay ciertas características claves que más o menos se mantienen estables a lo largo de la vida de una persona, existe hasta un 60% de características que cambian. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tú tienes 16 a 20 años, cambias y ya no eres la misma persona a los 30, a los 40 y a los 50. Y esto se condice bastante con lo que yo les venía contando de nuestro cerebro. Nuestro cerebro de una u otra manera sabe que va a ir cambiando y que la persona que eres hoy ya no va a ser la misma en el futuro. Y por lo tanto, tiende a reaccionar de esa manera. Lo que dice la literatura es que hay dos efectos fundamentales por los cuales nuestro cerebro no está bien adaptado para pensar en ahorro. La primera es porque cuando tú piensas en ti mismo del futuro, te imaginas que sería otra persona, no tú mismo. Y en segundo lugar, porque nuestro cerebro sabe que va a ir cambiando porque ha cambiado mucho con los años. Las personas cambian en un 40, 60%. Por lo tanto, nuestro cerebro sabe que si ahorra para el futuro, va a estar ahorrando para una persona completamente distinta. Ahora bien, ¿qué problemas trae esto para nosotros? La forma de nuestro cerebro y la forma en que nos presentamos a nosotros mismos en nuestra mente trae muchos problemas prácticos. El primero de esos problemas es el problema que yo llamo del sofá y el trote. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que quieren salir a trotar, que quieren hacer deporte, que quieren estar más saludables, pero en la práctica terminan prefiriendo quedarse en un sofá viendo Netflix? ¿Por qué pasa eso? Porque, como yo les decía, nuestro cerebro tiende a pensar que cualquier esfuerzo que haga para el futuro va a tender a tener resultados para otra persona, no para ti mismo. Y por lo tanto es mucho más atractivo el descansar en un sofá hoy versus el estar saliendo a trotar para que un otro tenga el beneficio en el futuro. ¿Esto qué implica? Que tendemos a sobredimensionar los beneficios del futuro. Ahora, esto tiene pequeños detalles y pequeños matices. Uno de esos matices que encontré muy interesante viene de un estudio que se hizo, donde a las personas les daban la siguiente alternativa. Les decían, te tengo la siguiente alternativa. Por un lado, puedes optar por recibir $30 en 10 días más o bien recibir $40 en 19 días más. Y muchas personas, cuando recibían estas dos opciones, tendían a preferir recibir $40, recibir más dinero, a pesar de que tenían que esperar un poco más. Pero estas mismas personas le hacían una pregunta complementaria. Les decían, ¿te gustaría recibir $30 hoy o bien 40 en 9 días más? Y como ustedes ya lo adivinaron, la gran mayoría de las personas prefería tener $30 hoy. En otras palabras, se confirma la misma lógica de que las personas tendemos a preferir los beneficios hoy versus tener un beneficio mayor en el futuro. Pero si nos dan las dos alternativas en el futuro, la gente tiende a esperar. Por lo tanto, lo que nos pasa muchas veces es que las decisiones que tienen un beneficio inmediato tienden a estar sobre representadas en nuestro cerebro. Otro de los típicos problemas que traen este tipo de peculiaridades de nuestro cerebro es la famosa procrastinación. Hay un video que me encanta de Tim Urban, un muy famoso escritor y además bloguero, que tiene una charla TED muy famosa, que cuenta la historia de cómo fue cuando él hizo su tesis universitaria. Y Tim cuenta que cuando él estaba haciendo su tesis universitaria, empezó a fijar con su profesor jefe una fecha para entregarla. Y a medida que se iba acercando la fecha para entregar la tesis, él iba procrastinando. No hacía nada, no hacía nada, no hacía nada. Cuando llegó el momento de hacer su tesis y quedaban ya muy poquitos días, tomó la decisión de pasar las últimas 48 horas trabajando sin hacer absolutamente nada más que eso, hacer su tesis. Y la entregó. Y lo fascinante es que el profesor, cuando recibió la tesis, le dijo, Tim, nos tenemos que juntar. Tengo que hablar sobre su tesis. Tim, muy preocupado, se acercó. Por supuesto, hablemos de mi tesis. Tim, la tesis que tú me diste es la mejor tesis que he recibido nunca. Y ahí la charla para y todos quedamos, ¡oh, qué increíble! Pero Tim dice, mentira. En verdad, mi profesor no me dijo eso. La verdad de las cosas es que mi profesor me dijo que mi tesis era muy mala. ¿Y por qué voy con este ejemplo? Porque normalmente la procrastinación lo que hace es hacernos pensar de que si dejamos las cosas para el futuro, vamos a poder disfrutar hoy porque no las queremos hacer y en el futuro las cosas van a salir bien. Pero tendemos a olvidar, y este es el gran error de este sesgo, que las cosas hechas a último minuto normalmente salen mal y que el mito de hacer todo la noche anterior
sin dormir y que las cosas salgan bien es nada más que un mito. Finalmente, el tercer problema que trae esta forma de nuestro cerebro es lo que se conoce como la falacia del fin de la historia. Ustedes sabían que las personas tendemos a pensar que hemos cambiado mucho en el tiempo, que tú eres muy distinto a como eras a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, pero cuando pensamos hacia el futuro, tendemos a pensar de que no vamos a cambiar nada. La gente muchas veces se les pregunta, ¿cuánto has cambiado en los últimos 10 a 15 años? Dicen, he cambiado bastante. Antes me gustaba un corte de pelo, una forma de ropa, un grupo musical preferido, y hoy ya no me gusta nada de eso. Pero cuando tú le preguntas a esa misma persona, oye, y en 10 años más, ¿cómo vas a ser? Las personas tienden a decir bastante parecido a lo que soy hoy. Y es por eso que muchas personas tienden a cometer el error de pensar de que la historia se acaba en el presente. Por eso se llama la falacia del fin de la historia. Que tú cambiaste hasta hoy y hoy vas a dejar de cambiar. Y este problema obviamente trae muchas consecuencias. Nuevamente, tendemos a creer que nuestro estado actual se va a mantener permanente para siempre. Y por lo tanto, cuando queremos ahorrar, decimos, pero es que ¿para qué voy a ahorrar si las cosas no van a cambiar? Yo me voy a mantener tal cual estoy hoy. Por lo tanto, nuestro cerebro tiene muchas dificultades para entender el cambio. Ahora, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cuáles son las soluciones? Si es que es tan difícil ahorrar porque nuestro cerebro nos engaña y nos genera todos estos problemas, ¿qué hacemos? Eso es lo que muchos estudiosos han intentado resolver. Y hay varias estrategias de las cuales yo hoy les voy a traer 3 estrategias concretas que ustedes pueden utilizar para mejorar las probabilidades de ahorrar y mantenerlo en el tiempo. La primera de esas estrategias es lo que se conoce como acercar el futuro al presente. Ustedes sabían que existen muchas empresas de inversiones como Merrill Lynch que se dieron cuenta que uno de los grandes problemas era que nosotros tenemos muchas dificultades para imaginarnos cuando seamos viejos y pensamos, a propósito de estos mismos estudios que yo les estaba contando, que los otros van a ser los que van a recibir nuestro dinero, no nosotros mismos. Entonces, lo que hacen estas empresas es que utilizan una cosa bien sencilla, pero increíblemente eficiente. Ustedes sabían que Merrill Lynch y muchas otras empresas han diseñado aplicaciones de celular que te permiten verte a ti mismo, sacarte una fotografía, como el famoso Face App, que fue una aplicación que estuvo muy de moda hace unos años atrás. Te sacas una fotografía y te puedes ver envejecido. Y aunque ustedes no lo crean, si ustedes ponen una foto de sí mismos más viejos al lado de un botón ahorra para tu vejez, ¿sabían que aumenta exponencialmente tu probabilidad de ahorrar? Ahora, no es obviamente necesario andarse sacando fotografías poniéndose canas para ahorrar más. Basta con una cuestión mucho más obvia y sencilla. Imagínate a ti mismo como serás en 40 años más en el futuro cuando seas viejo, pero imagina cómo esa persona va retrocediendo en el tiempo hasta llegar al presente, a cómo eres hoy. Imagina ese procedimiento de envejecimiento hacia atrás. Ese proceso es fundamental si quieres ahorrar, porque lo que hace es que cambia el lado del cerebro que se prende cuando piensas en ti mismo cuando eres viejo. La segunda forma de ahorrar más es crear un dispositivo de compromiso. Ese dispositivo de compromiso es algo ajeno a ti, una aplicación de celular, un objeto, un amigo que fuera de tu voluntad te ayuda a obtener el ahorro. Concretamente, lo que se ha hecho, que es fascinante y bastante interesante, es que se ha demostrado que las personas que ahorran en pareja o con un amigo tienden a tener muchísimos más éxito que aquellas que no lo tienen. ¿Por qué? Porque existe el efecto de la persona a la cual le rindes cuentas, a la cual no quieres decepcionar. Y es por eso que incluso en las dietas se sugiere tener a alguien que te ayude. Si tú te rodeas de personas que ahorran y tú les pides que te fiscalicen, la probabilidad de que tú ahorres es mejor. Ahora, no es necesario tener a alguien. Esto puede ser completamente digital. Tú puedes establecer una transferencia automática sin que dependa de ti para que se vaya haciendo el ahorro periódico. En definitiva, es muy obvio, pero si es que es tan difícil para nosotros hacerlo, hagamos que alguien más lo haga por nosotros. Y en tercer lugar, aunque suene contraintuitivo, no olvidemos gastar en el presente. Esto es extraño lo que estoy diciendo. Puede que muchas personas vayan a decir esto como que va contra todos los gurús de finanzas personales, pero la verdad las cosas es que existe un fenómeno que yo he denominado el fenómeno de la dieta o la teoría de la dieta. Si yo a cualquiera de ustedes les digo, te tengo una dieta maravillosa, esta dieta va a hacer que tú tengas el cuerpo perfecto, escultural, el que siempre has soñado, pero tiene un solo problema: no vas a ver ni un solo resultado sino hasta dentro de 5 años. Es decir, vas a estar haciendo dieta estricta durante 5 años y no vas a ver ningún resultado. ¿Tomarías esa dieta? Lo más probable es que no, porque
Porque cuando uno hace un esfuerzo y no ve ningún tipo de resultado, todos los incentivos están diseñados para que dejes de hacer eso. Porque como no ves resultado, crees que no funciona. Bueno, lo mismo pasa con el ahorro. Si tú ahorras para los 60, 65 años y nunca disfrutas el dinero que estás ahorrando, lo más probable es que no quieras seguir ahorrando. Por lo tanto, yo siempre digo una cosa súper contraintuitiva. La tercera forma más fácil de solucionar el problema del ahorro es no ahorrar, es gastar. Es a lo menos una vez al año, toma un pedazo de tus ahorros y gástatelo en un viaje, en ese objeto que siempre quisiste. Compra libros como yo. En una de esas, si haces eso, vas a poder empezar a ver beneficios de haber ahorrado. Y si logras eso, vas a querer hacerlo durante mucho tiempo. Quienes sacrifican y no ven ningún beneficio, no quieren seguir sacrificando. Y no porque sean malas personas o no estén pensando en su futuro, sino porque su cerebro les hace pensar que le están regalando el dinero a otro. Si te gustó este video, te invito a revisar este otro que habla de un tema muy complementario y que puede estar muy bueno. Y por favor, no olvides la campanita, suscribirse y ponerle like. Nos vemos en el siguiente video.